Gloria a Jesucristo el Señor. ¿Existe algo más maravilloso que estar en la presencia de Dios? No, no lo hay. Aleluya. Y nosotros eternamente disfrutaremos de su gloriosa presencia. Aprendamos entonces a disfrutar su presencia en este momento, en este tiempo. A pesar de las dificultades, la presencia de Dios está con nosotros. Aleluya, aleluya. A pesar de las pruebas, a pesar de la adversidad, Cristo está con nosotros. Aleluya. Bendecimos el nombre del Señor y saludamos con el amor de Cristo a todos mis hermanos que están presentes y que no he podido saludar durante la reunión. Que Dios les bendiga. Bienvenidos a la casa del Señor. Y también aprovechamos de saludar a los que están a través de la plataforma esta, en las redes sociales y en Espiritual Televisión. Necesitamos que usted pueda poner atención para que Dios bendiga su vida a través de este mensaje. Y nosotros desde este lugar le bendecimos. Le bendecimos. Aleluya. Yo voy a pedir que ustedes busquen en su Biblia, allí en el libro de Oseas. El libro de Oseas está en el Antiguo Testamento, casi en la parte final. El libro de Oseas en el capítulo número 12. Gloria a Dios. Mientras usted busca, quiero decirles que Oseas es uno de los profetas menores, porque su profecía es pequeña, pero no por eso deja de ser profunda. Y fue llamado y fue levantado en un momento en que el pueblo de Israel se había apartado de Dios. Por lo tanto, Dios lo usa en una forma ejemplificadora para que el pueblo entendiera acerca de la desobediencia que estaba viviendo y cómo restaurar su vida. El libro de Oseas, en el capítulo número 12, vamos a estar leyendo los 6 primeros versículos, que será nuestra base bíblica para desarrollar esta temática. Oseas capítulo 12, dice así: Efraín se apacienta de viento y sigue al solano. Mentira y destrucción aumenta continuamente porque hicieron pacto con los asirios y el aceite se lleva a Egipto. Pleito tiene Jehová con Judá para castigar a Jacob conforme a sus caminos. Le pagará conforme a sus obras. En el seno materno tomó por el calcañar a su hermano y con su poder venció al ángel. Venció al ángel y prevaleció. Lloró y le rogó. En Betel le halló y allí habló con nosotros. Mas Jehová es Dios de los ejércitos. Jehová es su nombre. Tú pues, vuélvete a tu Dios, guarda misericordia y juicio, y en tu Dios confía siempre. Amén. Amén. Elegí este pasaje porque sintetiza, engloba o encierra toda la experiencia que el pueblo de Dios estaba teniendo con su Dios, con Jehová de los ejércitos. Y también sintetiza todo lo que Dios quiere hacer con su pueblo. El contexto es que en este tiempo, el pueblo de Israel, cuando estaba en aflicción o estaba en necesidad, en vez de recurrir a Dios, estaba haciendo pacto con los asirios y estaba haciendo negocio con los egipcios. En vez de depender de nuestro Dios, de su Dios, del creador de los cielos y la tierra. Y este era el reclamo que Dios le estaba haciendo a ellos en ese tiempo, porque habían apartado su corazón de Dios. Siendo el pueblo de Dios, siendo el pueblo escogido de Dios, ellos prefirieron poner su confianza en los pactos o en las decisiones humanas en vez de en su creador. Si ese contexto lo traemos al tiempo actual, nos daremos cuenta que pasa exactamente lo mismo con el pueblo de Dios. Muchas veces nosotros, en nuestras circunstancias o en nuestras necesidades, preferimos tomar decisiones apresuradas y buscar la solución en nuestro entorno, en vez de recurrir primeramente a nuestro Dios.
Por eso el salmista decía, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. En ese tiempo del salmista, las distintas religiones levantaban sus altares en los montes y ellos vivían en los valles. Iban al monte a ofrecer sacrificio para rogar a sus propios dioses. Por eso el salmista decía, alzaré mis ojos a los montes. ¿Cuál de estos altares o de cuál de estos dioses vendrá mi socorro? De ninguno, porque mi socorro viene de Jehová de los ejércitos, el que hizo los cielos y la tierra. Esta actitud del salmista es la que Dios está reclamando en este pasaje de Oseas. Por eso está reclamando contra Efraín, que es una tribu de Israel. Está reclamando contra esa tribu diciéndole, Efraín se apacienta de viento y sigue al solano. Es decir, su confianza es como el viento. El viento solano es el que produce el sol y mueve el aire. Pero el viento pasa. En cambio, nuestro Dios es eterno. Por eso le está diciendo Efraín, tú estás poniendo tu confianza en cosas que son como el viento solano. ¿Qué pasa? Que se mueve, pero que no permanece. Este es un reclamo de parte de Dios hacia su pueblo. Y podríamos decir que es el mismo reclamo que Dios en este día está poniendo sobre su pueblo. Hay mucha gente, mucho pueblo de Dios que dice, yo creo en Dios, pero su confianza está puesta en su trabajo, en su empleador, en el médico o en las circunstancias. Cuando en las circunstancias que vivamos, nuestra confianza tiene que estar puesta en Dios. Porque Él no solo es nuestro hacedor, no solo nos creó, sino que Él tiene cuidado de nosotros. Y Él siempre velará para que nuestro bienestar sea provechoso en nuestras vidas. Porque una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios. Muchos dicen creer en Dios, pero viven su vida a su manera, como Frank Sinatra, my way, a mi manera. ¿Verdad? Los más adultos saben quién fue Frank Sinatra. Pero para los jóvenes les digo, Frank Sinatra era un cantante que cantaba un tema muy conocido, que es clásico, que dice, en español dice, a mi manera. Yo creo en Dios a mi manera. Y esos son los hermanos Frank Sinatra, que creen en Dios, pero hacen lo que quieren. Entonces una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios. Porque los que le hemos creído a Dios no hacemos lo que queremos, sino que hacemos lo que Dios nos dice. Y eso es lo que estaba reclamando el Dios de los cielos contra Israel. Efraín dice, textualmente dice así, Efraín se apacienta de viento. Está poniendo su confianza en el viento, porque el viento pasa, es pasajero, es temporal. Pero nuestro Dios es eterno. Por lo tanto, este es el reclamo. Y parte con el versículo número 2, diciendo, pleito tiene Jehová con Judá para castigar a Jacob conforme a sus caminos. Le pagará conforme a su obra. O sea, estoy disgustado con mi pueblo, estoy en pleito con ellos y les voy a pagar conforme a su obra. Y no es que Dios quiera el mal del pueblo, sino que el pueblo está recibiendo el mal que busca, porque su confianza la está poniendo en otras cosas y no en Dios. Entonces no podemos decir, que Dios me castigó. No. Si te está viniendo algo malo en tu vida, es porque tú tomaste una mala decisión en vez de haber decidido por Cristo y por su voluntad. Entonces, toda decisión tiene una consecuencia. Y nosotros, si decidimos por Cristo, nuestra consecuencia será la bendición. Y si nosotros preferimos poner nuestra confianza en otras cosas, no esperemos la bendición de Dios. Eso es, en definitiva, lo que engloba esta enseñanza o este reclamo de parte de Dios. Por eso continúa en el versículo 3 diciendo, en el seno materno
tomó por el calcañar a su hermano y con su poder venció al ángel. Mira, acá la palabra de Dios comienza a poner por ejemplo a Jacob. Jacob es uno de los 3 patriarcas de Israel: Abraham, Isaac y Jacob. De Jacob vienen las 12 tribus de Israel. Y Dios está poniendo, por ejemplo, a este patriarca, Jacob, que fue un hombre, a ver cómo lo decimos, un hombre que se propuso conseguir algo y luchó hasta conseguirlo. Él se propuso conseguir la bendición. Él se propuso conseguir la primogenitura. Y luchó contra el ángel, dice acá, y lo venció. Cuando habla del ángel, está hablando de una teofanía. En otras palabras, una manifestación de Dios en su tiempo. Está diciendo textualmente que venció a Dios. ¿Pero cómo? Si Dios es invencible. Es que lo que quiere decir acá es que él consiguió en la presencia de Dios lo que se había propuesto. Nadie puede vencer a Dios porque nuestro Dios es poderoso e invencible. Es todopoderoso e invencible. Sin embargo, cuando nosotros nos proponemos algo en Dios, insistimos permanentemente, vamos a conseguir lo que queremos. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, Jesús lo enseñó, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, dad y se os dará. Por lo tanto, nosotros, en la medida que busquemos insistentemente su presencia, la presencia de Dios se va a manifestar en nuestras vidas. Si nosotros buscamos insistentemente la bendición se va a dar en nuestras vidas. Por lo tanto, y yo lo planteo de esta forma, lo que nosotros debemos hacer no es orar, sino hacer un trabajo de oración. ¿Cuál es la diferencia? Que a veces oramos y sencillamente la oración queda en el olvido. Pero un trabajo de oración significa orar sin cesar. Orar y orar y orar hasta recibir la respuesta de Dios. Eso es vencer al ángel. Eso es conseguir en la presencia de Dios lo que nos hemos propuesto. Orar intensamente. Yo conocí el caso en una congregación de una hermana que se levantaba y decía: hermano, he conseguido la victoria porque después de 30 años de orar por mi esposo ha llegado a sus caminos. Y sin lugar a dudas, Dios responde a la oración de un corazón contrito y humillado. Lo que hizo esa mujer fue un trabajo de oración. Oró sin cesar. La Biblia dice: la oración ferviente del justo puede mucho. La oración eficaz del justo puede mucho. La oración intensa del justo puede mucho. La oración permanente del justo puede mucho. La oración frecuente del justo puede mucho. Orar sin cesar. Entonces, cuando acá la Biblia está diciendo que este Jacob venció al ángel, no está diciendo que venció a Dios, está diciendo que logró o consiguió lo que en la presencia de Dios se había propuesto. Entonces ahora tenemos que obviamente describir quién era este Jacob, especialmente para los que están en casita y que no conocen la historia de este patriarca. Jacob es uno de los 3 patriarcas de Israel, es uno de quien vino y tuvo la descendencia de las 12 tribus de Israel. Entonces, la Biblia dice que desde el vientre de su madre, él luchó con su hermano Esaú, allí en el vientre de su madre, porque eran mellizos o eran gemelos. Entonces los 2 se desarrollaron al mismo tiempo y en la costumbre hebrea era que el primogénito, el que nacía primero, es el que iba a recibir la doble herencia. La doble herencia, ¿qué significa de la doble herencia? Significa que el primero, el hijo mayor, iba a recibir el liderazgo cuando el padre no estuviera. Entonces se iba a hacer cargo de la casa, iba a ser el patriarca de su familia, iba a recibir una doble herencia. Es decir, si el padre le dejaba a este $5,000, al primogénito le iba a dar $10,000.
Si a este le dejaba un terreno, al primogénito le iba a dejar 2 terrenos. Una doble porción de la herencia recibía el primogénito. Entonces, en un sentido espiritual, el primogénito es el que recibe la bendición, el liderazgo de parte de Dios. Por eso, cuando Eliseo sabía que el profeta Elías iba a ser levantado al cielo, él le decía: quiero una doble porción de tu espíritu. No es que el espíritu se dé por porciones, sino lo que estaba queriendo decir es que quería heredar el liderazgo espiritual de Israel. Y Elías le dijo: no me corresponde a mí, sino que eso corresponde a Dios. Pero te voy a dar una señal. Si tú ves cuando yo sea levantado al cielo, vas a recibir esa doble porción o ese liderazgo. Y así ocurrió. Entonces, en un sentido, la doble herencia o la doble porción tiene que ver con el liderazgo que recibe una persona cuando su líder es quitado. Entonces, en la costumbre hebrea, cuando el padre fallecía, el hijo mayor se hacía cargo de la familia. ¿Por qué? Porque iba a recibir doble herencia, iba a poder sostener a la viuda, y también esa doble herencia significaba que iba a asumir el liderazgo de la familia. Él se iba a constituir como el padre de la familia, como el líder, como el patriarca de esa descendencia. Entonces, en el vientre de la madre, en el vientre de Rebeca, estaban 2 criaturas, Jacob y Esaú. Y Jacob luchó con Esaú por salir primero. Pero resulta que Esaú salió primero, pero como Jacob quería salir primero, le agarró el calcañar y salieron juntitos. Le agarró el talón y salieron juntitos. Entonces, hay algo interesante que podemos sacar de esto. En el vientre de la madre, la criatura ya estaba consciente de lo que iba a suceder. Por eso podemos decir que el aborto no es solo asesinar un ser, sino que es matar un propósito. No es solo cortar y matar un pedazo de carne, sino que allí hay una vida que tiene un propósito de Dios. Y Jacob, desde el vientre de la madre, ya estaba luchando por su propósito. Ya estaba luchando por la bendición. Y luchó y durante su vida, y al final de su vida consiguió lo que estaba queriendo recibir. Por eso nosotros hablamos contra el aborto. Porque el aborto es matar o quitar la vida de un ser. ¿Sabe? Hay películas y hay documentales en el que se graban los abortos, y cuando la pinza va a destrozar el cuerpo de un vientre, el embrión o el feto le hace el quite, porque defiende su vida hasta el final. Allí adentro hay vida. No como dicen estos progresistas que es un grupo de células que no tiene nada de vida. No, están equivocados. La Biblia dice que en el vientre de mi madre, mi embrión vieron tus ojos. O sea, allí, antes de que nosotros hayamos nacido, ya estaba el soplo de Dios. Ya éramos un ser humano a punto de nacer, pero éramos ser humano. De tal manera que el embrión puede ver los ojos de Dios. De tal manera que siendo criaturas en el vientre de la madre, ya Jacob estaba luchando por su bendición. Entonces, esto es lo que tiene de interesante la vida de Jacob. ¿Por qué? Porque nació agarrado del calcañar de Esaú. Luego, cuando crecieron como hermanos, como Esaú había nacido primero, Jacob seguía luchando por la primogenitura. Él quería ser el mayor, él quería ser el primero. De tal manera que cuando crecieron, cada uno eligió sus oficios. Y mientras Esaú andaba cazando, Jacob, que era un buen cocinero, preparó un plato de potajes, de lentejas, dicen algunos, muy sabroso, muy olorosito. Y cuando Esaú llegó del campo,
y tenía hambre, le dijo, dame de comer de ese guiso que tú has preparado. Y Jacob, que es buen comerciante, que es buen negociador, dijo, yo te doy toda esta exquisitez si tú me das la primogenitura. Te la compro. Te pago con este plato de potaje. Y negoció y luchó por esa primogenitura que anhelaba desde el vientre de su madre. Y Esaú desconsideró esa parte, dijo, ¿y de qué me sirve la primogenitura? Así que le dijo, bueno, ya, y accedió. Entonces Esaú comió la lenteja y Jacob se hizo merecedor de esa primogenitura, de esa doble herencia que iba a recibir de Dios. Y allí nace y allí surge uno de los textos más dramáticos y más dolorosos que yo pueda considerar en la palabra de Dios. Uno que dice, amé a Jacob y aborrecí a Esaú. Dios dice, amé a Jacob porque luchó por la primogenitura, pero aborrecí a Esaú que despreció la bendición. Entonces, la pregunta sería, ¿en qué lugar nos gustaría o queremos estar nosotros? ¿En el lugar de Jacob, luchando por la bendición? ¿O en el lugar de Esaú, desconsiderando la bendición y buscando socorro en cualquier cosa? Cuando ya estuvieron más crecidos, cuando su padre Isaac ya era un anciano y ya había perdido la vista, ya había quedado ciego, Isaac, sabiendo que venía ya pronto el momento de su muerte, dijo, voy a bendecir a mi primogénito. Le voy a entregar la doble porción. Voy a entregarle la bendición. Entonces Esaú nuevamente andaba en el campo cazando y la mamá Rebeca, conociendo el propósito de Jacob y conociendo la intención de Jacob, y conociendo la intención de su corazón, le dijo, tu padre va a bendecir al primogénito, así que ponte la ropa de tu hermano para que cuando te huela piense que es Esaú y de esa forma te bendiga a ti. Y se disfrazó como su hermano, se presentó ante Isaac. Isaac le bendijo como el primogénito. En otras palabras, le robó la primogenitura, la bendición a su hermano Esaú. Y cuando Esaú llega para que su padre lo bendiga, el papá dice, no, yo ya entregué la bendición. Alguien se presentó acá y yo le di la bendición. Entonces, lo interesante de esto es que Jacob hizo todo lo posible y todo lo que estaba en sus manos por alcanzar la bendición. Luchó hasta alcanzar la bendición. Claro está que recurrió al engaño. El nombre de Jacob significa engañador. De tal manera que la Biblia dice, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Ese robar la bendición provocó en el corazón de Esaú un rencor, un rechazo, de tal manera que Esaú se propuso matar a su hermano. Y como Jacob se vio acosado, como era más pequeño, tuvo miedo y huyó, se apartó, se fue por un tiempo. Y por allá conoció a su esposa, a su mujer, a Raquel. Y trabajó por Raquel un tiempo, pero el engañador fue engañado por su suegro, que fue 10 veces más tramposo que él. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Entonces él cegó, recibió lo que había sembrado. Se ganó la bendición con engaño también recibió la bendición. Su esposa Raquel era una bendición para él, pero la recibió con engaño. Trabajó 7 años por su esposa y cuando cumplió los 7 años, el suegro le pasó a la hermana y le hizo trabajar otro tiempo por Raquel.
se sintió engañado, pero no tenía nada que reclamar porque él había engañado también antes. Él con engaño recibió la bendición y allá también fue engañado para recibir esa bendición. Pero lo notable y lo rescatable de lo que dice la Biblia es que al pueblo de Israel que se había apartado de Dios, le pone como ejemplo a Jacob, que luchó con el ángel. ¿Por qué? Porque después de eso, cuando él se arrepintió y le pidió perdón al Señor, Dios le dijo: vuelve a tu pueblo, vuelve a la casa de tus padres. Y allí se iba a encontrar con Esaú, su hermano que estaba buscando para matarle. Entonces Jacob dijo: Señor, defiéndeme de mi hermano, pon tu bendición en mí. Y viajó, ya no solo, porque soltero era fácil que huyera, solito. Pero ahora venía con esposa y con hijos, con familia, con criado. Entonces ya le costaba huir, iba a tener que enfrentar a su hermano. Y en el viaje, al pasar por Betel, se encontró con un campamento de ángeles, dice la Biblia. Y allí en el campamento estaba el ángel de Jehová, que es una tipificación, representación o una figura o una teofanía, que es Dios manifestado nuevamente en la vida de Jacob. Y Jacob tuvo un encuentro con Dios mismo en ese tiempo. Y la Biblia dice que Jacob luchó con Dios y lo venció. Claro, así dice la Biblia, pero lo que quiere decir no es que le haya ganado a Dios, porque Dios es invencible, lo repito, y que quede grabado: Dios es invencible. Pero cuando la Biblia dice que él venció al ángel, está diciendo que él se propuso recibir la bendición de Dios y luchó toda la noche orando en la presencia de Dios hasta que Dios lo bendijo. Eso es un trabajo de oración al que yo le llamo un trabajo de oración. No orar de pasadita, dedicarse a orar y orar y orar hasta conseguir la respuesta de Dios. Así que si usted tiene una preocupación, si usted tiene un problema, si usted tiene una necesidad, si usted tiene una enfermedad, si usted tiene un problema económico, no se preocupe. Ore al Señor y siga orando y orando y orando, que Dios le va a dar la respuesta. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Él va a decir amén a su clamor, porque Jesucristo es el sí y el amén de Dios. Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, dad y se os dará. Son principios bíblicos que nosotros tenemos que poner por práctica. Y en esta práctica significa trabajar sin descanso hasta recibir la respuesta de Dios. Entonces Jacob, que había sido un engañador, que ahora había arrepentido su corazón en la presencia de Dios, la Biblia dice que, esto sale en Génesis capítulo 12, que él luchó con el ángel durante toda la noche. Y cuando pidió una prueba de que el ángel le había respondido, de que Dios le había respondido ese clamor, le dice: esta es la prueba, ya no te llamarás más Jacob, sino que ahora tu nombre será Israel. Porque Jacob significa engañador. En otras palabras, como te arrepentiste, ya no seguirás comportándote como un engañador. Tu vida será transformada y se cumplirá la promesa de que tú serás padre de multitudes. Tu descendencia será bendita, porque esa promesa estaba desde el tiempo de Abraham. Y en Jacob realmente se cumplió con las 12 tribus que pudieron entrar a la tierra prometida. Pero la enseñanza de este pasaje de Oseas es que el pueblo estaba en rebeldía y estaban buscando la bendición en otras partes. Estaban haciendo pacto con los asirios, estaban haciendo pacto comercial con los egipcios, en vez de hacer un pacto con su Dios. Y el llamado es que veamos el ejemplo de Jacob para que nosotros ahora ya no pongamos nuestra confianza en otros dioses. Ya no miremos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? No, nuestro socorro viene de Jehová de los ejércitos, el que hizo los cielos y la tierra. Nuestro Dios es nuestro ayudador, es nuestro pronto auxilio en la tribulación. Jesucristo mismo prometió estar con nosotros
todos los días y hasta el fin del mundo. Por lo tanto, nuestra confianza, nuestra perseverancia debe estar en nuestro Dios. Nosotros debemos ser perseverantes en la búsqueda, en la oración. Por allí ¿dónde sale esto? En Reyes, Crónica. En Crónica dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se arrepintieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos. Entonces estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Entonces sanaré su tierra. Solo entonces, ¿cuándo? Cuando busquen mi rostro, cuando adoren. Entonces lo que la palabra de Dios nos está diciendo es que ahora nuestra confianza tiene que estar en Dios y nuestra oración tiene que ser perseverante e insistente. Nosotros como congregación estamos buscando al Señor en forma intensa durante toda la semana. Y también el día miércoles nos conectamos a través de la plataforma Meet o Zoom y nos unimos en oración. El día jueves a las 6 de la tarde, aquí en este lugar, hay pueblo de Dios orando. El día domingo a las 10 de la mañana nos juntamos a orar porque estamos haciendo un trabajo de oración y vamos a seguir orando hasta ver la respuesta de Dios. Y aún más, yo creo que Dios va a provocar un despertar espiritual tan grande y tan glorioso que Dios mismo va a añadir a los que han de ser salvos a este lugar. Y yo creo que Dios está preparando en este lugar un pueblo para recibir a multitudes. ¿Por qué? Porque Dios quiere usarle a usted para bendecir a otros. Pero parte del principio que Dios quiere primero bendecirle a usted. Así que usted debe ser constante en la oración, perseverante. Debe unirse al cuerpo de Cristo. Porque si 2 o 3 se ponen de acuerdo, habrá respuesta de parte de Dios cuando el pueblo clame en la presencia de Él y nosotros seamos perseverantes e insistentes. Entonces, eso es la palabra de Dios que en definitiva Dios quiere entregarnos o enseñarnos a través de esta lectura. El pueblo de Dios estaba apartado. Dios les pone y le hace un llamado y les pone como ejemplo a Jacob y le hace ver que Jacob fue un hombre insistente hasta recibir la bendición de Dios. Ahora, yo no sé cuál sea su clamor, yo no sé cuál sea su necesidad, pero lo que sí yo sé es que Dios tiene la respuesta para su necesidad. Por eso en esta hora le voy a invitar para que oremos en la presencia de Dios. Usted póngase de pie, allí usted en su casita, incline su rostro. Vamos a estar orando, vamos a estar intercediendo, porque el clamor nuestro con seguridad llegará a la presencia de Dios, y Dios, que tiene un corazón atento, un oído atento a nuestro clamor, Dios estará bendiciendo su vida en su necesidad. Padre, en el nombre de Jesucristo te damos gracias en esta hora. Queremos, Señor, aprender a ser perseverantes en la oración, Señor. Nosotros, Señor, cuando estamos aproblemados, cuando estamos aquejados, Señor, fácilmente buscamos la solución en nuestro entorno. Pero Dios, yo te ruego que tú enseñes a tu pueblo, Señor, a alzar los ojos al cielo y buscar tu presencia para que sea tu bendición la que nos saque del fango cenagoso y nos ponga sobre roca firme. Yo bendigo en esta hora, Señor, a cada uno de mis hermanos, Señor, que está pasando aflicción, necesidad, preocupación. Yo bendigo a las familias presentes y representadas en esta hora, en este lugar. Las bendigo, Señor, en sus relaciones de familia, entre esposos, entre padres e hijos. Les bendigo en el nombre de Jesús. Bendigo las economías de los hogares, Señor, para que tú bendigas, prosperes y multipliques, Señor, y proveas, Señor, a los que están en necesidad económica, Señor. Yo bendigo a los que están endeudados, Señor. Padre, provee los recursos para que salgan de sus deudas. En el nombre de Jesús yo te lo ruego. Yo bendigo, Señor, a todos mis hermanos que están enfermos, Señor, físicamente, Señor. Te ruego que digan la palabra y ellos serán sanados, Señor, porque tú eres Jehová nuestro sanador. Yo bendigo, Señor, a todos los que están decaídos espiritualmente, Señor. Yo los bendigo, Señor, y te ruego que sea tu Espíritu Santo el que renueve, el que restaure, el que fortalezca cada
cada corazón y cada espíritu, Señor. Yo bendigo, Señor, a aquellos que siendo parte de tu familia se han apartado, Señor, y hacemos un clamor por ello. Bendice, Señor, bendice y trae, Señor, a tu pueblo, a aquellos que se fueron, Señor, a aquellos que se apartaron. Restaura vida, Señor, rescátales, Señor. Trae lucidez, que ellos puedan volver en sí para que puedan reconocer que solo en ti hay bendición, Dios. Yo bendigo a todos los presentes y a mis hermanos, Señor, que están afuera. Ayúdales, bendíceles y glorifícate, Señor. En el nombre de Jesucristo te damos gracias, Señor. Amén. Gloria a Jesucristo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Gracias, Señor. Amén. Amén. Mis hermanos, mi anhelo es que Dios les bendiga.